Mirá, vamos a arrancar de lleno con lo que del otro lado quieren saber y después seguramente nos vamos a poner a reflexionar un poco juntos. Pero a ver, se dicen de Venezuela un montón de cosas. Escuchamos aseveraciones como, y esta es una idea mía y te voy a pedir que me digas si esto es cierto o estoy equivocado, ¿no? Yo creo que en Venezuela ocurren fotos, imágenes puntuales de algo que ocurre, y nos la venden como la generalidad. Entonces tomamos una foto del, no sé, del año 2016 y esa es la realidad de Venezuela. Entonces, en un estado ocurre un problema en Venezuela y es la realidad de Venezuela. Y así se van acumulando y la realidad es que de cualquiera de nuestros países podemos ir a buscar lo peor que ocurre, sea Argentina, sea México, sea Chile, sea Bolivia, y a través de esa foto vender una realidad absoluta, ¿no? Entonces, hay aseveraciones como, en Venezuela la inflación es del, no sé, 1.000.000% y la gente cobra 50 centavos de dólar por mes. Entonces, uno desde el sentido común dice, si esto es real, en Venezuela no habría quedado una sola persona viva, estarían todos muertos, no sé, de hambre o tirados en la calle. En Venezuela no hay papel higiénico. En Venezuela, Bolsonaro hace poquito dijo, en Venezuela corren peligro los gatos y los perros porque la gente va y se los come y los pone en la parrilla. Bueno, un montón de cosas y que mucha gente del otro lado no tiene con qué contrastarla, con qué chequearla. Así que te pido que primero nos cuentes cuál es tu relación con Venezuela, porque estuviste varias veces ahí, y que me cuentes un poco de estas cosas que se dicen, cuánto de cierto y cuánto de mentira hay. Bueno, mira, qué tema para hablar y mucho. Como vos decís exactamente, siempre te muestran la foto, ¿no es cierto? Tratando de generar, en lugar de tratar de razonar lo que uno está viendo, se genera una emoción que dice, hay alguien comiendo de la basura. Decir, bueno, como si no hubiera en Argentina o en cualquier parte de Latinoamérica alguien comiendo de la basura. En realidad es que en Venezuela sucede lo que sucede en gran parte de Latinoamérica, o en toda Latinoamérica hay gente que puede más, hay gente que puede menos, también hay pobreza, también hay clase media alta, tenés también, por supuesto, una oligarquía, tenés un gobierno revolucionario, tenés un cóctel de cuestiones en donde, por supuesto, está en disputa ni más ni menos que la hegemonía mundial porque tiene los recursos energéticos más grandes del planeta están ahí y la sociedad tal cual la conocemos funciona gracias a la energía. Si no, no estaríamos en esta sociedad global. La verdad, lo que uno ve en Venezuela, las veces, yo fui 5 veces, o sea, viví un total de 10 meses en Caracas, recorrí playas, recorrí otros estados también. Eh, Cuando te hablan del papel higiénico, por ejemplo, para darte un ejemplo, yo particularmente no lo vi nunca. Yo fui a un montón de supermercados, mercados populares, nunca vi que falte el papel higiénico, ni en general productos de limpieza o comida, o por ahí puntualmente algo que justo faltaba ese día. Ahora, hubo un periodo de meses donde sí hubieron colas, donde sí faltaban productos, pero esto, digamos, hay que contextualizarlo, porque es muy fácil decir, vas a ser Venezuela o mirá lo que pasa en Venezuela, pero realmente es una falta de responsabilidad muy grande por parte de periodistas, y yo hablo de acá de Argentina, pero en el mundo, que responden, por supuesto, a intereses concretos de los medios hegemónicos en los cuales ellos trabajan. ¿Por qué? Porque la realidad es que en Venezuela hay una cuestión de bloqueos y sanciones muy grandes que imposibilitan al Estado venezolano, porque es el que está bloqueado, comprar productos a través del sistema SWIFT, o sea, el sistema manejado por Estados Unidos, del dólar. Sabemos que el dólar es la moneda de intercambio mundial. Y también, de hecho, hay bloqueos en cuestiones territoriales, marítimas, de barcos iraníes, por ejemplo, que han querido entrar. O sea, estos defensores del libre mercado hablan mucho del libre mercado, pero en realidad Venezuela está bloqueada, ¿no es cierto? Así que el libre mercado hablan cuando les conviene y cuando les conviene no. La realidad es que Diego, primero, primer sí, titular, entonces, en Venezuela hay papel higiénico. O sea, sí, hubo un sí. momento donde hubo una cuestión puntual de que pudo haber escaseado, y, pero esto fácil hace 5 años. Pero los medios de comunicación todavía siguen diciendo en Venezuela la gente no se puede lavar el trasero o limpiar el Es, trasero. Totalmente, eso es Ok, una falacia total. Uno, si hay algo que encuentra en Venezuela, y yo te voy a decir Caracas, que es obviamente el centro neurálgico, en Caracas encontrás todo, absolutamente todo, en todos los mercados, en todos los supermercados. Y vos me hablas de la inflación, sí, es enorme la inflación que hay en Venezuela, y te hablan de los sueldos mínimos. Pero la realidad es que también hay sistemas bancarizados, como el Carnet de la Patria, que están ya
el carnet de la patria es un carnecito, como si fuese una tarjeta de débito, en que están todos los datos de los venezolanos, y ellos a través del carnet de la patria, por ejemplo, reciben bonos del gobierno, que cuando termina el mes compensan la inflación y se los depositan a los venezolanos. Más de 20 millones ya hay con el carnet de la patria, que es impresionante. Y además los trabajadores... Qué población tiene Venezuela? Son 30 millones. Y 20 millones tienen el carnet de la patria. Sí, y van a carnetizar a todo el país, no tengas dudas de eso. También otra cosa importante es decir, vos decís, bueno, sueldos mínimos. Bueno, ahí tenés lo de los bonos, que eso los medios no te lo cuentan, por ejemplo. Y otra también es que el gran problema en Venezuela es el bloqueo del Estado. Son los trabajadores de la administración pública en ese sentido, porque el Estado venezolano, recordemos que a través del Estado venezolano, ya que es exportador de crudo, de petróleo, digamos, entra el 90% de las divisas a Venezuela. Por eso el imperialismo bloquea al Estado venezolano, no a los particulares, ¿sí? Yo estoy en Venezuela y hay un montón de gente que, por ejemplo, en los últimos años tiene emprendimientos que tienen que ver con vender tecnología, importan productos y venden tecnología en las zonas de clase media alta y las venden muy bien y en dólares físicos. Está corriendo muchísimo el dólar físico en Venezuela en este momento. Por ejemplo, decime. ¿Cómo pagan las importaciones de tecnología? No, es que justamente las importaciones la pagan aquellos que tienen dólares físicos. Hay mucha gente que tiene bancos también. No el Estado, sino los particulares son los Claro, que tienen los dólares y ellos sí pueden comerciar con lo que está fuera de Venezuela. Lo que no puede es el Estado. exacto. Que justamente, imagínate si tenés un Estado bloqueado, se viene abajo la estructura estatal, que en Venezuela es muy importante, porque tenés la educación pública, la salud pública, un montón de misiones sociales en todos los barrios. En su época, recordemos la época de Chávez, abrió misiones de todo tipo que operaba gratis, por ejemplo, cuestiones de la vista, misiones para aprender a leer, etc. Hay un montón de misiones en Venezuela, pero la cuestión es que si vos sos privado y trabajás, por ejemplo, en comercios privados, ahora están cobrando en dólares físicos esa gente. O sea, esa gente no está siendo afectada por ese sueldo mínimo que dicen, es una falacia eso. Claro. Y los mismos empleados del Estado reciben también bonos. O sea, yo no estoy diciendo que no hay crisis, pero no es de la magnitud que te dicen. Y no es de la magnitud que te dicen por la presencia estatal que hay, porque si en Claro. Argentina tuviéramos ese nivel de sanciones y bloqueos, yo te puedo asegurar que esto explota en una semana. ¿Se entiende? Sería catastrófico para cualquier país de Latinoamérica, excepto Venezuela, porque la gran organización social y una enorme presencia estatal que tiene, fue una estructura estatal que se fue formando desde el inicio de la Revolución Bolivariana hasta ahora, que ayuda a paliar todo el tiempo los efectos de los bloqueos. Pero es una lucha fuerte, ¿eh? El pueblo venezolano, por lo menos el más humilde, que en gran parte apoya al gobierno, la verdad es que hay que sacarse el sombrero. Es digno de un estudio el nivel de resistencia que tienen. Eso no hay duda. A ver, Diego, con todos los indicadores con los que Cristina se va en el 2015, el pueblo argentino votó a Mauricio Macri, así que de pensar resistir un bloqueo estamos bastante lejos. Ahora, entonces podemos afirmar de que este bloqueo, si el Estado no estuviera, o si hubiera un Estado de características conservadores tradicionales, esto sería un absoluto desastre. Sí, Ahora, sí. ya nos vamos a meter porque, a ver, tenemos que hablar de cómo este Estado bloqueado, que no tiene capacidad de comerciar en el método tradicional, está rumbo a las 4 millones de viviendas construidas y entregadas. Y vos decís, bueno, ¿cómo un Estado bloqueado que no tiene recursos? Pero eso un poquito más adelante. Quiero dejar totalmente aclaradas las onceras, que me parece lo más importante antes de arrancar. La gente en Venezuela corre a los perros y a los gatos, le saca el pelo y lo pone en la parrilla. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que es muy gracioso y lo pueden ir a mi canal YouTube Diego en la Lucha y mirar uno de los videos que he hecho Lo allá tienen acá abajo. sí, de la última vez que fui. Estaba en una zona popular, que es Capitolio, el centro de Caracas, donde está la casa de Simón Bolívar, muy lindo, un casco histórico hermoso, tenés la plaza también donde está la estatua de Simón Bolívar, tenés a los viejitos que bailan salsa a la noche, se juntan, bailan, está muy bueno. Y había un stand que era cómo cocinarle a los perros, a las mascotas. Y hablaban de cómo mezclar los distintos alimentos. Y yo lo filmé, así que pueden ir y verlo. Y yo decía, ahora, qué contraste. Antes de la Revolución Bolivariana, la gente comía comida para perro.
Y ahora, en plena crisis y bloqueo incluso, hay stands que te enseñan cómo cocinarle a las mascotas, o sea, para que se entienda. Y siempre Rafael Correa, por ejemplo, lo dice mucho en entrevistas, para entender qué es Venezuela, primero tienen que entender que era Venezuela antes de Hugo Chávez. A partir de ahí, empecemos a hablar. Bueno, esto me parece que fue una constante en toda nuestra Latinoamérica de países con ricos en recursos, y podemos ir hablando de distintas actividades económicas según cada país, con un pueblo absolutamente empobrecido. Y quiero tomar como paradigma Chile, por ejemplo, eh, que todos lo ponen como el gran ejemplo de tener una macroeconomía ordenada, que algunos lo ven así como, no sé, como un gran mérito. Y la verdad que cuando vos tenés un estado tan chico, es muy fácil tener una macroeconomía sana. Si no gastás en salud, no gastás en educación, y tu único gasto es pertrechar bien a tu fuerza de seguridad para que recaguen a trompadas al pueblo, para que los mate, bueno, es fácil administrar un estado en ese sentido. El desafío es tener un estado que le sirva a la gente, que la gente viva dignamente, y hacerte cargo de esos desbalances que van surgiendo naturalmente, porque es un sistema que no está preparado o que no está confeccionado para darle dignidad a las personas, sino para maximizarle los beneficios de los que poseen la capacidad de hacerlo. Ahora, eh, Venezuela era un país, vos lo dijiste hace un ratito, una de las principales reservas energéticas del mundo, si no la más importante, y no es de ahora, esto fue, o sea, desde que se descubrió que esto era así, esto tiene muchísimo tiempo. Ahora, Venezuela antes de Chávez era un país absolutamente rico con un pueblo absolutamente pobre. Totalmente, totalmente. Tenés como siempre la oligarquía parasitaria venezolana, sacando todos los beneficios y comprándose mansiones en Miami, más las mansiones que tienen en Caracas. De hecho, allá hay un barrio que se llama Lagunita Country Club, que es todo cerrado, con seguridad, barreras, y uno va pasando y son tan altos las murallas que tiene que no llegás casi a ver las casas que hay atrás. Si uno se mete a internet y le digo a la gente, métanse en Renta House en Venezuela, etcétera, y vean las casas que venden. Vean las casas que venden, cines internos, 15 baños, no, no. Vean eso, para que entiendan lo que hay también, o incluso barrios con entradas de yate en Lechería, una zona ya de Venezuela, en otro estado. En fin, sí, Venezuela teníamos un alto índice de analfabetismo, alto índice de desnutrición, más del 80% de pobreza, más del 45% de pobreza extrema. Todo eso antes de Chávez, o sea, el trabajo titánico que fue levantar todo eso fue impresionante, fue absolutamente impresionante y muchísimo trabajo realmente. Y encima, en paralelo a eso, tratar también de consolidarte políticamente, que la gente entienda que los beneficios que está teniendo es porque hay un Estado presente y un nuevo gobierno, porque si después no ganan las elecciones, todo eso también queda en la nada. Y como vos decías recién, las viviendas sociales que tuve oportunidad de visitar, complejos de viviendas sociales, hacer entrevistas adentro incluso, porque la gente enseguida te dice, no, ahí viven los militares acomodados, te dicen, es lo primero que te dice. Pará, hay militares, pero también hay un montón de gente que vivía en barrios y que le dieron su vivienda social muy linda, de hecho algunas incluso equipada, con lavarropas, cocina, imagínate, imagínate. Y sí, van rumbo a los 4 millones de viviendas. Tengo entendido que para el 2025 quieren llegar a los 5 millones de viviendas sociales, y muy lindas son. Es muy importante eso, ¿no? La mitad de la subsistencia está en la vivienda, ¿no? Donde uno vive, y ahí lo tienen solucionado, más que no pagan impuestos, porque ahí prácticamente no se pagan impuestos. Tenés el agua, la electricidad, el gas, internet, todo eso es gratis. Y hasta hace poco, antes de los bloqueos, la gasolina también era prácticamente gratis, ¿sí? Ahora hay problemas de gasolina en un país donde tiene la principal reserva de petróleo del planeta por cuestiones de bloqueos que no entran componentes y diluyentes para justamente refinar el petróleo, ¿sí? Por eso Irán ha entrado, está ayudando a Irán, ingenieros petroleros chinos e iraníes están en Venezuela tratando de cambiar esa tecnología que es toda tecnología norteamericana y los norteamericanos no se la venden, ¿sí? Porque está bloqueado el país. Diego, quiero subrayar esto que acabas de decir. Vos me decís que en Venezuela no se paga luz, no se paga gas, no se paga internet, y hasta antes de la crisis, a la hora de refinar y tratar el petróleo, el combustible era gratis. A mí me contaban
que generalmente lo máximo que te podía costar era darle una propina al expendedor de gasolina. Entonces estamos hablando, cuando a vos te hablan de los salarios, de la crisis en Venezuela, yo les pido a los que están del otro lado que hagan una cuentita y se fijen cuánto gastan de luz, de gas, de internet y de combustible y se lo resten a su sueldo y se fijen. Porque digo, hay un montón de aseveraciones que tienen un poquito de verdad y un poquito de mentira y, y una media verdad es una mentira, porque si no nos explica cómo los venezolanos están vivos con las barbaridades que escuchamos del otro lado. Así que nada, subrayar eso, ni luz, ni gas, ni agua, y hasta esta crisis ni combustible. Sí, sí, Todo eso internet. proveído Sí, por el Estado. sí, 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 Ok. internet. Y además hay una cuestión, claro, lo de internet te van a decir que CanTV, que es la empresa estatal, que anda mal. Mirá, yo he usado internet y te voy a ser sincero, anda más o menos como me anda a mí, porque yo ahora en este momento tengo puestos los datos en el celular para esto, porque mi internet acá, por lo menos en la ciudad de Trelew, es pésimo, por lo menos en mi zona. Y allá, y pago, y tengo que pagar. Allá es gratis, y bueno, si anda mal a veces o no anda mal a veces, bueno, ¿sabes qué? Podés cambiarte a una empresa privada, que las hay y en cantidad en Venezuela, con internet de alta velocidad. Y bueno, ya que no te gusta el Estado, anda y paga algo privado, ¿viste? Muchos se quejan del Estado, pero cuando tienen que recibir cosas, por ejemplo, allá se te quejaban los opositores de los productos chinos, de los aire acondicionados Haier, los televisores, los autos Chery, y vos vas a las posadas, no sé, en Parque Nacional Morrocoy, al archipiélago Los Roques, altamente recomendado para el que quiera buscarlo en el Caribe, y todo el mundo tiene productos chinos, y cobran en dólares cuando vos te querés quedar en un lugar, ¿me entendés? Entonces, la hipocresía se ve todo el tiempo, es un patrón a lo largo y a lo ancho del continente con respecto a la oposición, a todo lo que tiene vuela a nacional y popular, a progresismo, a socialismo, si querés decir ya que está tan de moda la palabra socialismo, cuando lo único que quiere Venezuela es ser un Estado soberano presente, como también lo es Canadá, un Estado presente que realmente ampara a su gente, pero claro, cuando Venezuela lo quiere hacer, no, está mal, eso es socialismo, eso es comunismo, más allá que la revolución bolivariana, incluso por más que quiera un Estado presente, incluso está planteando un cambio en las relaciones de producción, que ya estamos hablando de algo que al capitalismo no le gusta, ¿no? Esto de jefe y explotado, ¿no? Venezuela, eso está en discusión, pero bueno, para llegar a eso primero necesitas un Estado presente dentro de un marco capitalista. A ver, Venezuela siempre tuvo empresas privadas adentro. Dicen que Chávez expropiaba todo, eso es una falacia absoluta también. Bueno, a ver, por ejemplo, vamos un poquito acá a la Argentina, y voy a tratar de no desviarme, pero cuando Alberto Fernández anunció la expropiación de Vicentín, este, nadie puede acusarlo a Alberto Fernández de ser un compulsivo expropiador de empresas, para nada. Y el único anuncio de una expropiación que hizo, después se arrepintió y se echó para atrás. Pero estamos hablando de una empresa fraudulenta que le debía miles de millones de dólares al Estado argentino. Y en todo caso, a ver, era una expropiación que correspondía. No estabas metiéndote con la propiedad privada de nadie, sino todo lo contrario. Esa empresa se estaba metiendo con la propiedad del Estado. Ahora bien, cuando vemos los videos, ¿te acordás de ese famoso video de Chávez yendo por la calle diciendo expropiese, expropiese? La gente se figura una idea de que Chávez era un expropiador compulsivo. Pero ahí fue una expropiación selectiva de algunos activos que había muchos motivos para que se lleven adelante esas expropiaciones y en todo caso fue más el gesto que lo que está ocurriendo en realidad. ¿Coincidís con esto? Totalmente, viste que siempre la derecha tiene eso de fijarse en las formas. Mientras las formas estén bien, está todo bien. Ahora te privatizan todo el país, no importa, no importa. Bueno, mira, lo que pasó con Chávez, por ejemplo, un claro ejemplo fue, recordemos que a Chávez en el 2002 le dan un golpe de Estado, cosa que parece que los medios ya olvidaron. Le dieron un golpe de Estado a alguien elegido legítimamente, justamente. Él había un canal de televisión que incentivó ese golpe de Estado, no recuerdo ahora el nombre del canal, que se le estaba acabando, digamos, la concesión, el contrato con el Estado. Y Chávez lo que hizo fue no renovárselo, ¿entendés? Entonces salió todo el mundo a decir que estaba expropiando y que se metía con la prensa. La realidad es que estaba en todas las facultades del presidente tomar esa decisión. Además, toda la figura de expropiación figura en la Constitución, o sea, no es algo fuera de la ley, ¿viste? Comunista y socialista que no quiere la propiedad privada de todo, por favor, es una ridiculez total. De hecho, también allá, con cuestiones de estacionamientos, que había
lugares enormes que eran estacionamientos para vehículos, ok, pero había lugares estratégicos para realizar estas viviendas sociales y estas construcciones para sociales, y bueno, el Estado paga eso, no es que te lo roba y ya está, o sea, indemniza al propietario, pero necesitaba ese lugar que era prácticamente ocioso, que es así, pero era estratégico para hacer viviendas sociales para la gente. El Estado pagó y se quedó con eso, o sea, la verdad que no tiene sustento todo este tipo de fundamentos. Vamos a hacer la última, aclarando algunas dudas y ya nos metemos en la parte más política. Generalmente se acusa mucho de esto de, no, los que van a Venezuela y después dicen estas cosas que vos estás diciendo, es porque fueron a los mejores barrios, fueron a las zonas VIP, fueron a recorrer los lugares que el gobierno te delimitó en un mapa de vos tenés que ir por esta calle y por esta para ver lo que el gobierno quiere. Esto se dice, pero siempre. Entonces, vos que estuviste en barrios populares, que estuviste con el pueblo, no te fuiste, no sé, al Sheraton, no sé si hay Sheraton en Venezuela. Quiero que me cuentes, ¿qué come un venezolano en su vida cotidiana? Bueno, mira, lo más famoso es la arepa venezolana con harina de maíz que se hace, y ahí le meten de todo carne o tipo sanguchito, Carne, puede hacer lo que quiera. ni de perro ni de gato la carne. No. No, ¿Carne no. de qué? ¿De vaca o de cerdo? Sí, bueno, chancho también comen, también res, como le dicen allá, que sería vaca, si no me equivoco, no soy muy bueno con estos términos, Sí, sí. pero después tenés la cachapa muy rica, también que es una mezcla de choclo, grano de choclo, con azúcar, sal, huevo, harina, le meten de todo y queda una especie de panqueque exquisito. Y después, bueno, por ejemplo, en Navidad, yo he pasado las fiestas muchas veces allá, hay otra comida que se llama, ay, pero che, me estoy olvidando ahora, es muy conocida ahora, mira, que lo envuelven en una planta, que es una comida mezcla de tradición negra esclava, porque los No, no esclavos lo tamales. comían. No, ahora me olvidé. Bueno, si me acuerdo ahora te digo, me olvidé el nombre muy famosa y me olvidé. Es mezcla de tradición indígena, española y de negro, y la comen siempre en Navidad, en las fiestas, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, y después lo común, uno va, que yo allá tenés McDonald's, si querés, tenés centros comerciales, repletos de centros comerciales en todo Caracas, repleto de centros comerciales y todas las tiendas están abiertas. A ver, algo que no se condice con una crisis humanitaria, que las ventas han bajado en relación a cuando el petróleo estaba a 120 y el país no estaba tan bloqueado, bueno, obviamente, pero ¿Cuántos comercios cerraron en la etapa de Mauricio Macri acá en la Argentina? uff, imagínate, Ibas estamos en una hablando. cuadra céntrica y había la mitad estaban cerrados. Sí, totalmente. Bueno, más de 10.000 industrias tengo entendido que también tuvieron que cerrar en la época de Macri. Ahora, esto Pero que vos me estás contando, que comen arepas rellenas con cerdo, con res, y todas estas cosas que me estás contando, ¿estamos hablando de ricos privilegiados o el no, trabajador promedio? no, yo he estado comiendo eso en barrios populares también, ¿eh? No sé, a ver, obviamente, a ver, el que tiene menos ingreso tiene más dificultades que el que más tiene, pero lo que pasa es que el problema con el tema venezolano es que son los medios de comunicación. Pareciera que en el resto de Latinoamérica no hay pobreza. Yo te puedo asegurar que en Colombia está mucho peor que en Venezuela, pero nadie te lo muestra eso, ¿entendés? Nadie te lo muestra los niveles de violencia y asesinatos que hay diarios de líderes sociales, periodistas, políticos en Colombia. Es gravísimo, eso no sucede en Venezuela. De hecho, los muertos han sido chavistas. Recordemos Robert Serra, un gran diputado muy joven, muy prometedor en Venezuela, fue asesinado por sicarios. Él seguía viviendo en su casa de barrio normal, lo asesinaron a él y a la novia, un montón de apuñaladas, 7 personas, y era político chavista, por favor, o sea, y a ver, ¿qué está pasando en Honduras, en Haití, en Perú prácticamente está naturalizada la pobreza, tenés un paredón que divide la villa de las zonas clase media baja, porque en Perú también tenés una enorme cantidad de pobreza, Brasil, de hecho, ya tanto que Bolsonaro se llena la boca con Venezuela, recordemos que hace poco Venezuela le estaba mandando tanques de oxígeno al noroeste brasileño, la zona de Manaus, que conozco, porque muchas veces he hecho escala en Manaus y me he quedado en Manaus varios días y yo conozco esa zona de Brasil, por eso me llegaba como que me impactaba mucho, porque cuando uno conoce las zonas como que te impacta más, ¿viste? No lo ves como tan lejano.
y Venezuela mandándole oxígeno por el coronavirus a Brasil. Te soy Bueno, sincero, lo más lamentable de esto que comentás es que la afirmación de Bolsonaro de los perros y los gatos se da en ese contexto. Le preguntan a Bolsonaro qué opinaba de este gesto solidario de Venezuela y dice, no, la gente no tiene para comer, andan cazando perros y gatos y nos van a ayudar a nosotros, dice Bolsonaro. ¿qué puedo decir de Bolsonaro? ¿No? Basta verlo y escucharlo para... No vale la pena ni analizarlo a Bolsonaro, pero bueno, parte del pueblo brasileño lo votó y eso es lo que le está pasando a Brasil ahora, ¿no? Creo que ya van como 10 millones de infectados. La verdad que es una barbaridad lo que está pasando, casos de recontagio, etcétera. Pero bueno, en fin, el tema venezolano lo que te digo es que hay que contrastar. Yo siempre digo lo mismo. Me acuerdo de una nota que me habían preguntado en Sputnik, creo, con la vez que estuve allá filmando videos. Si vos en ese momento, estamos hablando de la Argentina de Mauricio Macri, vos comparabas los barrios populares venezolanos, cómo vivía el pobre venezolano, ahora con los barrios más humildes en Argentina, y empezás a quedarte a vivir en cada uno, yo le decía que la crisis humanitaria iban a terminar diciendo que era en Argentina, no en Venezuela. Viste, es complicado, yo creo que está muy parcializado todo, hay una gran crisis, pero comparado con el nivel de vida que tenían antes los venezolanos, que era un nivel de vida impresionante, con la época de Chávez, todos los venezolanos viajando por el mundo tirando dólares por todos lados, porque la verdad era esa, un nivel de vida impresionante tenía el venezolano, luego cuando empezaron los bloqueos, etcétera, disminuye el nivel adquisitivo, y claro, si vos disminuís tu nivel adquisitivo te sentís mal, sentís que estás en una crisis, por Dios, quiero salir de acá, pero claro, lo que pasa es que los pobres de otros países ya están como naturalizados, ¿se entiende? Y son los medios los que te hacen enfocarte en los migrantes y los pobres venezolanos. Cuando muchos de los migrantes son opositores, exageran todo porque te dicen que están siendo perseguidos por dictadura, por ejemplo, lo cual que es una falacia absoluta, o te dicen que no podés volver a entrar a Venezuela cuando uno sabe que puede entrar y salir como vos quieras. Entonces ahí te das cuenta el nivel de exageración. Lo que no digo que hay muchos que les haya ido mejor afuera. Perfecto, como pasa en todos los países del mundo y los migrantes que van y vienen entre los países. El problema es que se enfocan siempre en lo peor, se enfocan siempre en el discurso más terrible de todos. Esto está muy parcializado por lo mediático, no tengo dudas de eso. ¿Cómo explicas vos que, por ejemplo, acá en la República Argentina tengamos tantos conductores de Uber y estas plataformas que son venezolanos, cajeras en supermercados? Digo, esto se empezó a volver cada vez más natural. Entonces, si bien las cifras no son las que suelen decir los medios de comunicación, de que, no sé, si le tenemos que creer a los medios de comunicación, no solamente que en Venezuela están todos muertos, sino que Venezuela está vacío porque se fueron todos. Totalmente. Pero sí es indudable de que hubo una ola migratoria muy, muy importante. Sí, sí. Claro, pero vos fíjate lo siguiente. Mira, te voy a dar con dos ejemplos, ya que yo estuve ahí, hablé con la gente. Una vez estaba yendo con un chofer que iba en su colectivo, muy lindo, que nos estaba llevando porque toda mi familia fue a Venezuela también a pasear, ¿eh? No es que voy yo solo como el aventurero. Llevé a mis viejos, mis hermanos, las novias de mi hermano, fuimos todos a Venezuela y estuvimos viajando y haciendo turismo uno de estos tantos años que fui. Él me decía, me quiero ir de este país. Me decía, ajá, ¿por qué te querés ir? Porque no se puede vivir acá, porque no sé qué. Bueno, nosotros le habíamos pagado en dólares esa estadía. En ese momento el dólar allá rendía más que lo que rinde ahora todavía, mucho rendía en una época por la inflación. Y él me decía, tengo $30.000 y voy a ir a Argentina a emprender algo. Y yo le digo, mira, con $30.000 en Argentina no emprendés nada. ¿Por qué no emprendés algo acá en Venezuela, que sí haces un montón? Emprende algo acá. No, porque tengo un amigo que me dice que allá y voy a ir a manejar un Uber y voy a comprarme. No saben lo que realmente es migrar sin organizarse, sin planearlo, sin realmente tener algo asegurado y que te digan cuánto vas a ganar, cuánto sale alquilar, cuánto sale la luz, cuánto sale gas. Hay muchos que se han dado contra la pared y muchos se han vuelto a Venezuela por aviones mandados por el dictador Maduro con este plan Vuelta a la Patria, que le ha mandado aviones gratis, se los ha mandado para que vuelvan a Venezuela, no solo durante pandemia, porque ahora muchísimos se están volviendo, porque se dan cuenta que no tienen ningún tipo de protección en el exterior, y en Venezuela hay muy pocos casos de COVID porque se han hecho bien las cosas. Los que migran producto de la crisis que es real, pero Sí. no es que vienen mendigando un pedazo de pan. Este colectivero no es que estaba
famélico de no comer por semanas y por eso quería irse de Venezuela. Mirá, yo te podría analizar lo siguiente. Los que migran más lejos que se van en aviones. A ver, ¿vos te imaginás a un libio luego que bombardearon a Gaddafi, que ahora están siendo traficados como esclavos, mucha gente negra en Libia, ni más ni menos gente que vivía clase media, emigrando desesperados en avión, con dólares? A ver, esa es la migración venezolana. A ver, vos te imaginás por ahí a un hermano nuestro que vive en la Villa 31 comprándose un boleto aéreo para viajar a Miami a escaparse de la crisis humanitaria. ¿Se entiende? No pueden, un pobre en Argentina no puede comprarse ni un boleto en colectivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Están, sí, los que realmente dijeron, no, mira, yo me voy a ir a probar suerte a otro país porque acá no puedo. Sí, buenísimo, pero se van a Colombia, llegan hasta Perú y no les va bien, ¿eh? Y en Perú ni hablar. El nivel de discriminación que ha habido contra los venezolanos en Perú es impresionante. Y eso es producto de la campaña mediática contra Venezuela, producto de oligarcas venezolanos como Julio Borges, diciendo que prácticamente la migración venezolana era una especie de virus que se iba a expander. Y bueno, mediática de la derecha latinoamericana. Y así el pueblo se traga esa mentira y le empieza a ver una especie de rencor y odio. Y también tener los venezolanos, como te digo, que se van con muchos dólares, que por ejemplo en Bariloche había, me acuerdo de un venezolano que una amiga me contó. Te cuento anécdotas porque son bien gráficas. Va a un Sí. negocio y le dice, ¿usted dónde es? De Venezuela. Ah, de Venezuela. ¿Y qué tal está allá? No, no se puede vivir, es terrible. Ah, ¿y este negocio que usted está empleado? No, es mío el negocio, le dice. Ah, entonces, pero también, tan mal no le fue si se pudo. No, y tengo otro negocio también, se había comprado 3 locales, ¿entendés? Pero no, era imposible vivir en Venezuela. Vos con esa plata en Venezuela, vos tenés allá departamentos, para ellos tuve, alquilé, etcétera, por Airbnb, estoy pasando un chivo, ¿no? Pero bueno, por Airbnb alquilás en dólares. Y si ves renta house allá, hay departamentos hermosos que se venden por $50.000, $30.000. A ver, es mucha plata, sí, pero si vos ves los Pero en lugares donde Argentina no te están, compras una casa con eso. no. Entonces, vos si tenés un departamento en Venezuela, lo alquilás a turistas y le sacás dólares. Y el dólar en Venezuela rinde. ¿Se entiende lo que digo? Y no pagas luz, no pagas internet, no pagas gas, no pagas impuestos prácticamente. Y ganás en dólares físicos. Ahora, si yo soy venezolano y tengo $30.000 o $20.000, ni loco me voy al exterior a invertir, ¿qué? Te quedás en Venezuela, te compras un departamento y se lo alquilás a turistas. Para darte una idea, bueno, esas cosas no la evalúan. Muchos se van con esa bronca que tienen al gobierno, con que ahora no gano como antes. Es complejo, es muy complejo analizar a Venezuela, te diría. Diego, mira, esta semana estuvimos haciendo un informe sobre el lugar que está ocupando Venezuela y el lugar que está ocupando Colombia. Y muchos que dicen estas cosas, bueno, ya nos está desmontando el tema del hambre, de que la gente se va porque no tiene para comer. Estamos hablando de la generalidad, a ver, estamos hablando de política. Después, ustedes me pueden traer un caso puntual que es uno en 100.000 y por supuesto, ahora estamos hablando de la generalidad porque de esta manera se analiza la política. Ahora, muchos te pueden decir, bueno, en realidad no es que me fui de Venezuela escapándome del hambre, sino que me fui escapando de una dictadura controladora que ejerce una presión y una persecución sobre mí, sobre mi familia, que no se puede tolerar. Hay hordas de chavistas por las calles controlando todo el espacio público con una foto de Maduro como si fuera el gran hermano. A ver, ¿y por qué traigo en tema lo de Colombia? En Colombia, como vos decías recién, asesinan líderes sociales todos los días, hicieron firmar un acuerdo de paz con los que fueron guerrilleros y ahora lo están asesinando todos los días, y a ver, como las películas, esto no es ¿Sí? un enfrentamiento. El que fue guerrillero se incorpora a la vida civil, está haciendo su vida tranquilo en su casa con su familia, y viene un chabón y le pega un tiro, o sea, es así. Ahora, Exactamente. eh, ¿cuál es esta presión de la dictadura chavista que ejerce sobre su pueblo que no se puede soportar? Mira, la presión, te soy sincero, no es lo que se ve allá. No sé si será porque se impresionan porque hay milicianos caminando por la calle, que es gente que voluntariamente se presta a ser entrenada para defender a su país. O sea, el sueño creo, de cualquier país que quiera ser realmente soberano e independiente, ¿no? El ABC de la construcción de un Estado es la protección del Estado, sus defensas.
Bueno, allá tenés 4.300.000. Perdón, la Constitución argentina, esto que vos estás marcando, lo pone como una obligación. O sea, todos los argentinos estamos obligados a armarnos para defender la patria ante una eventual lo que sea. Y recordemos, Venezuela tiene amenazas de invasiones militares declaradas por la primera potencia del mundo. No es un invento. Totalmente. Bueno, vos ves eso en las calles, gente muy amable que uno puede preguntarle. De hecho, hay hasta milicianos que se han prestado a cobrar el boleto en el metro. Bueno, el metro también es gratis, ahí tenés, el subterráneo. Ahí tenés otra cosa, que yo muchísimo me manejé, ¿eh? De zonas populares a zona clase media en metro, todo el tiempo, todo el tiempo. Acá en Argentina te pregunto, Diego, ¿es gratis? Ni a palo. Pero, ¿qué más te puedo decir? Mirá, tenés por un lado el ejército profesional leal a la causa, que eso es un enorme logro de Chávez sin duda, que es una historia, la verdad que el día que hagan una película de la revolución de la historia de Chávez, que lo hagan realmente productora independiente, más o menos, ¿no? Porque si no te van a crear alguna de esas documentales como en Colombia, que lo quieren hacer parecer un sádico, un tipo como Chávez. Y la verdad logró la unión cívico-militar, que es algo fundamental si vos querés realmente ir a un proyecto de soberanía económica y además porque, como vos decís recién, las grandes reservas de petróleo en el mundo, y te tiro datos rápidamente. Yo escucho mucho a un economista experto en petrolero que se llama Fernando Travieso, es venezolano, él hace mucho análisis de la bolsa de Nueva York, de cuánto sale, por respecto a la cotización de las distintas compañías petroleras, PDVSA es la más cotizada del mundo, Petróleos de Venezuela, y él calculaba que certificados, que es lo que son los datos que sí manejan las bolsas, son 300.000 millones de barriles de petróleo, ¿sí? Las reservas certificadas más grandes del mundo, después sigue Arabia Saudita, Irán, Irak. Pero sin embargo eso equivale a un 20% de lo que tiene la faja petrolífera del Orinoco en Venezuela. ¿Vos te das cuenta? Él dijo, Venezuela tiene más petróleo en reservas reales que todo el petróleo que queda en el mundo. En Estados Unidos ya se le está agotando, ya de hecho están sacando el esquisto con el tema del fracking, se le está agotando el petróleo y él calculaba que para el 2030 las reservas de los demás países van a estar bastante agotadas. O sea, Venezuela es el ojo del huracán, es el centro neurálgico de esta disputa por la hegemonía mundial. Y es muy inteligentemente el Estado venezolano con Chávez terminó adquiriendo el 60% accionario de PDVSA. Es de los venezolanos el petróleo venezolano. El resto son capitales mixtos. Tenés intereses chinos, rusos, yanquis, británicos. Y bueno, pelense entre ustedes, hermanos, pero esto es venezolano. E incluso he escuchado declaraciones más de una vez que dijeron, si acá entran, estamos dispuestos a volar los pozos de petróleo y que el mundo se quede sin petróleo. O sea, sería una crisis mundial absoluta. O sea, para entrar a Venezuela va a ser muy difícil por parte del imperialismo. Bueno, acá se explica un poco por qué. Decir todo el mundo es una injusticia, porque hay que reconocer también la postura muy digna y coherente de un montón de estados y que numéricamente son más los estados que apoyan a Venezuela que los que lo hostigan. El problema es que Occidente tiene un protagonismo, bueno, de estas usinas imperialistas, pero para entender por qué un Guaidó, por qué un ataque coordinado, por qué toda la prensa occidental pegándole a Venezuela. Bueno, en Venezuela está el futuro de la humanidad a nivel energético, y claramente es muy, pero muy, muy molesto para el poder tener un Estado que no entrega ese recurso estratégico en manos de aquellos que se sienten dueños legítimos, que esto siempre lo expresamos. No es raro escuchar, por ejemplo, aseveraciones de políticos norteamericanos, sean demócratas o republicanos, hablar de nosotros como patio trasero, no en privado, no en un encuentro de ellos. Ellos lo dicen ante el mundo y nos dicen, ustedes son nuestro patio trasero donde ponemos al perro, es así. Y bueno, cuando vos tenés esta concepción de que Latinoamérica es su patio, el petróleo que hay, si el patio es de ellos, el petróleo que hay en Latinoamérica también es de ellos. Por lógica, por eso hablamos siempre de lo importante que es la idiosincrasia, que al margen de que, a ver, todos los seres humanos compartimos un montón de cosas, y el pueblo norteamericano no es responsable protagónico de estas cuestiones, sí hay que entender que hay un nivel cultural,
adaptado hace muchísimos años, donde ellos consideran que de manera legítima ellos son poseedores de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestros recursos, de nuestro dinero, de todo. Y no lo ven como algo malo, no sienten que están robando. O sea, somos su patio trasero y te lo dicen en la cara, que esto a mucha gente le cuesta entenderlo, sobre todo con la soncera más internacionalista, de no, todos los pueblos del mundo unidos. Está genial eso. Ahora, la realidad es que cuando hay gente que piensa que vos sos su esclavo, no hay unidad posible ahí. Hay una lucha muy fuerte a nivel ideológico, por eso acá hacemos mucho hincapié en Manuel Ugarte, en todo lo que tiene que ver con la patria grande, pero no como ese sueño lindo, sino en serio, en términos políticos. O sea, las colonias británicas piensan que somos sus esclavos. Y los que nos hemos independizado de la corona española, tenemos una causa en común y tenemos que defendernos de esta gente que se ha unido para explotarnos. Y si a algún pacifista hippie no le gusta, bueno, es lo que hay. Exactamente. Mira, por un lado, te abro un paréntesis ahí para no olvidarme, cuando nombraste a Guaidó, y justamente me dijiste recién de ese argumento de los opositores que pasaron de que tenían hambre ahora que los persigue una dictadura. Bueno, yo por esas casualidades de la vida, en el 2019, cuando, bueno, filmamos esos videos y la verdad que fue un boom impresionante, yo a Guaidó me lo crucé por la calle, en la zona Sí, sí, Pará. sí, Titular, sí. el encuentro de Diego en la lucha con Juan Guaidó en Venezuela. Atentos, ¿eh? Yo me lo crucé en la zona de Palos Grandes, por detrás del Centro Plaza. El que es venezolano sabe muy bien de lo que estoy hablando. Una zona linda, clase media venezolana, cerca de la Plaza Altamira, donde pasaron estos guarimbas, estos incidentes que pasaban y que todo el mundo se basaba en las imágenes nada más que de esa zona. Él iba con dos hombres después de autojuramentarse, que yo por un lado haciendo videos mostrándole al mundo que no había una guerra civil y por otro lado él diciéndole al mundo que esto no daba más. Fue muy gracioso. Y voy y me lo cruzo de frente caminando por la vereda, me saludó, viste, un fantasma. Como que sí, yo lo miré, obviamente no lo saludé. Iba con dos personas caminando como si nada. Ahora yo me pregunto una Guaidó cosa. hacía la de Macri de saludar a la nada Claro, y sí, yo iba le caminando tomaba la como, cámara. sí, sí, siempre simpático, Guaidó, bueno, un personaje que ya no se lo bancan ni los mismos opositores, ya perdió todo el poder por suerte en Venezuela. Y fue muy hábil la revolución bolivariana en dejarlo libre y en que se vaya hundiendo él mismo en su propia arena movediza. Pero para que veas la teoría esta de la dictadura, ¿no? O sea, imagínate qué dictadura. ¿Vos te imaginás en Arabia Saudita que vaya cualquiera a juramentarse como presidente? ¿Vos te imaginás en Estados Unidos? En Colombia? ¿Qué pasaría con esa gente, no? Traición a la patria. Mínimo va preso, mínimo. Yo te diría que le pasa otra cosa. Bueno, ahí lo tenés caminando por la calle a Guaidó como si nada, armando manifestaciones con ángulos cerrados. Yo estuve en las manifestaciones en ese momento que yo pasé por la de él y después fui a una chavista. Y la verdad que no había comparación. O sea, las manifestaciones de la oposición son en calles más angostas, con planos cerrados. Yo pasé por ahí también con una vibración baja, te digo, muy densa, muy baja. Y cuando vas a la marcha chavista tenés salsa, tenés baile, tenés cientos de miles de personas y en la avenida Simón Bolívar, que es esa avenida que uno veía las manifestaciones de Chávez cuando doblaba, gigantesca, muy ancha y kilométrica, repleta de gente. Bueno, ahí estaba Maduro hablando y yo estaba ahí, estaba repleto. O sea, los medios no te muestran nunca la otra cara. Eso es una realidad. Y Todo yo, esto, todo esto, sí, gente, está acá abajo, tienen el canal de Diego. Todo esto la gente lo puede ver, lo que estás contando. sí, bueno, la marcha de la oposición no saqué ningún tipo de video ni nada porque, a ver, en esos barrios de clase media filmé un montón de videos y cosas, pero en una marcha de ese nivel de vibración prefiero no correr esos riesgos. O sea, Pero sentiste miedo por el antecedente de cómo han quemado en la vía pública a personas imagínate, que escriben al chavismo. no, y además por si me identificaban, porque yo en ese momento estaba diciéndolo vulgarmente, escupiendo videos a lo loco por Twitter especialmente, porque Twitter se viralizaba más, y ahí lo agarraron medios como RT, Sputnik, Telesur, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y por las dudas no, obviamente ahí por las dudas no en una marcha, pero después tengo fotos en Instagram también, Diego en la lucha, si quieren ver fotos de estando en esas marchas, etcétera. ¿Qué querés que te diga? La verdad es que es un caso absolutamente para estudiar el efecto mediático
con el tema de Venezuela. Es increíble. Vos fíjate cómo se ha transformado en un estigma, cómo los mismos políticos progresistas argentinos incluso ni lo nombran por ese miedo a esa etiqueta, ¿viste? Que te pueden meter los medios diciendo, porque vas a ser Venezuela. Pero claro, lo que no te dicen, que ese vas a ser Venezuela en realidad es una amenaza, es una advertencia. Te dicen, si vos te haces el loco, ¿viste los bloqueos que le estamos metiendo a Venezuela y las sanciones a las empresas que quieran comercializar con el Estado venezolano? Porque las sanciones son esas también. Yo soy empresario y quiero comercializar con Venezuela y me meten sanciones a mí, ni más ni menos que el imperio estadounidense que maneja al dólar, ¿no? Y las élites que están detrás de la Reserva Federal, que son las dueñas, y esto te lo digo porque también es un estudio hecho de la bolsa a partir de este economista que te nombré recién, excelente, y no te voy a nombrar los apellidos porque, por las dudas, porque ahí estamos hablando del poder real, pero en Internet hay mucho de eso. Estamos hablando de fondos de inversión. Hay un fondo de inversión particular que está incluso, que es dueño incluso de BlackRock y de los bancos que integran la Reserva Federal y de todas las transnacionales de petróleo, desde British Petroleum, ExxonMobil, de todas. Estamos hablando que tiene paquete accionario mayoritario en Microsoft, etcétera. Ese puntualmente, que son las 13 familias mundiales que dominan la economía occidental, que ya vienen de hace siglos, viste que las revistas te ponen a Bill Gates, no, esas son las que manejan la torta. Bueno, esas son el enemigo de la revolución bolivariana. Estamos hablando del poder real, estamos hablando de la que necesitan esas reservas petróleo de Venezuela. Ya tienen las de Arabia Saudita. Vos imaginate si tuvieran las reservas de Venezuela en su poder. El petrodólar, ¿sabés cómo se empieza a cotizar cada vez más? ¿Sabés cómo empieza la extorsión mundial por la energía? Necesitan a Venezuela sí o sí. Mencionaste Arabia Saudita y esto también me parece que tenemos que subrayarlo. A ver, el petróleo venezolano está siendo custodiado por el pueblo venezolano y por sus representantes. Entonces, tenemos que buscar Occidente que otros aliados tiene a la hora de abastecerse de energía, ¿no? Fíjense la profunda hipocresía, la doble moral y la hazaña que tienen estos tipos de comerciar y tener una alianza estratégica con Arabia Saudita y todo lo que significa Arabia Saudita, y te dicen que Nicolás Maduro es un dictador, no tienen vergüenza. Y acá siempre hablamos de lo que es esto del mundo del revés, de la mentira absurda, de la ley del espejo, de las barbaridades que hacen ellos achacar. A ver, en Colombia hay una dictadura, porque en realidad se vota, pero se vota en un contexto donde si te quejas te asesinan, si sos periodista y decís cosas que no le gustan te asesinan, si fuiste parte de la guerrilla te asesinan, si sos un dirigente social o tenés un comedor y alimentás gente te asesinan. Tenés un partido político con Colombia Humana, te lo proscriben, te lo censuran, te meten preso a tus seguidores, te tratan de eliminar el partido. Bueno, eso es una plena democracia y la dictadura de Venezuela. Arabia Saudí, con todas las violaciones a los derechos humanos. Busquen en internet, abran Google y busquen cosas de Arabia y van a encontrar las barbaridades que ocurren, gente que desaparece, gente poderosa, no es que desaparece un desconocido, principales figuras que se la borran de la faz de la tierra. Ese es el aliado de Estados Unidos y dictadura es y Venezuela es una dictadura. Ahora, vamos a meternos en la parte más escabrosa, que me parece que también es necesario aclarar. Nosotros hace un tiempo tuvimos un intercambio de opiniones en Twitter sobre Alberto Fernández, que quería traerlo a la charla, porque el tema es este. Ambos coincidimos absolutamente que nos cayó para la mierda, perdón que lo exprese de esta manera, el tuit de Alberto Fernández agradeciéndole a Macron, al presidente de Francia, por esa carta que sacó en homenaje a Diego Armando Maradona. A ver, primero expresar lo que yo creo. Me parece muy raro que eso lo haya escrito Macron, yo creo que buscó a alguien que se lo escriba. No creo que Macron esté tan al tanto de lo que ocurre en la Argentina y de la trayectoria de Diego Armando Maradona. Esto es algo personal mío. Ahora, la carta esa, si bien era elogiosa con Diego Armando Maradona, ¿cuál es la conclusión de la carta de Macron? Qué bien que jugaba la pelota, qué lástima que Maradona era amigo de dictadores horribles como Maduro, Fidel Castro y Hugo Chávez, ¿no? Ahora, si Alberto Fernández hubiera puesto, gracias presidente Macron por sus condolencias para Diego Armando Maradona, no había ningún problema.
El tema es que Alberto Fernández lo destacó en los medios, hizo un tuit y puso: muchísimas gracias, me conmueven sus palabras, presidente Macron. Y después Nicolás Maduro, que sí era amigo de Maradona, Macron con Maradona, cero relación. Ahora, Diego Armando Maradona era amigo personal de Maduro, de su hijo, y Maradona era un militante chavista, claramente. O sea, busquen la red de Diego Armando Maradona y era un militante chavista. Y Alberto pone carta de Maduro. Y vos decís, dale, no sea malo, agradecele igual a los dos. Ni siquiera el problema era que le agradezca, sino la forma, y reivindicar esa carta cagándose en los principios y en las ideas políticas de Maradona era una falta de respeto al propio Diego, ¿no? En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero Diego en ese momento, de hecho, como que Alberto estaba traicionando. Y yo lo que le planteaba a Diego en ese momento es: Alberto no está traicionando nada, siempre fue igual. En campaña decía esas cosas. Y acá quiero traer un dato más. Todos conocemos, o más o menos conocemos, lo que fue el hostigamiento a Nicaragua, muy, muy parecido al que ocurrió en Venezuela. No se llaman guarimbas, pero una estructura muy similar. Esto de los golpes blandos, las protestas violentas. Y ahí hay una figura muy importante que es George Soros y la Fundación Open Society y todas estas cosas que buscan generar estos cataclismos, estas crisis sociales y políticas. Ahora, cuando Alberto Fernández, en campaña, expresa su postura con respecto a Venezuela, cita a un organismo que se llama Human Rights Watch, que es una organización de derechos humanos, pero que todos sabemos, y lo pueden buscar ustedes, quién la financia y de quién depende. Depende también del señor George Soros y de la Open Society. Entonces digo, y vos recién me mencionaste a todas estas megacorporaciones y megabancos interesados en el petróleo venezolano. Entonces, algunos pueden preguntar, ¿cómo puede ser que Pedro Sánchez, presidente de España, socialista él, que tiene un discurso todo tan comprometido con los trabajadores, bla, 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 se tire en contra de Venezuela, no reconozca sus elecciones? Y uno empieza a revisar un poquito quiénes son los amigos de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez es amigo de toda esa gente que vos acabas de nombrar. Pedro Sánchez es amigo de una mujer como Ana Botín, que también está metida en el negocio de la energía, que también es amiga a su vez de toda esta gente que vos acabas de nombrar. Entonces, digo, acá hay que salir también un poquito de la ideología, de las derechas, de las izquierdas, de esto, del otro. Acá hay intereses en juego. Sí, totalmente. George Soros, el que maneja, por ejemplo, Human Rights Watch, ¿por qué dice que hay violaciones a los derechos humanos? Porque tiene intereses también en la energía sobre la que están parados los venezolanos. Así que quería escuchar un poco tu opinión sobre esto que estamos hablando, de cómo ya no hay diferencias ideológicas, sino intereses, que no importa si es de izquierda, de derecha, más o menos. Hay gente que está interesada en la soberanía nacional y gente que defiende los intereses corporativos, y tu postura con respecto a Alberto Fernández, el presidente de Argentina y Venezuela. Bueno, por un lado, con respecto a las corporaciones, y bueno, pasa que es el poder real, ¿no? Siempre cuando se hablaba del nuevo orden mundial famoso, que por suerte el nuevo orden mundial famoso era un orden mundial absolutamente verticalista, hegemónico por parte de estas dinastías de familias que vienen hace siglos, con evidentemente una especie de plan de dominación mundial, porque es lo que está pasando a través de los fondos de inversión y a través de la compra de paquetes accionarios de casi todo por parte de esta unión de familias poderosas, en los cuales, por supuesto, Soros está ahí. Y la verdad es que gracias, por suerte, al nacimiento de movimientos progresistas, de nacimiento de Hugo Chávez en Latinoamérica, de Néstor, de Cristina, de Lula, etcétera, en Latinoamérica, mientras Estados Unidos estaba en Medio Oriente distraído con las invasiones, acá pudimos un poco despegarnos de eso. Por suerte el petróleo aumentó, Venezuela agarró muchos dólares, nos ayudó a nosotros también. Por otro lado, teníamos a China y a Rusia creciendo, a Irán también consolidándose como una potencia media Medio Oriente. Todo eso hizo que el mundo ya sea inevitablemente multipolar. Esta gente, evidentemente, todavía cree que eso lo puede torcer. Ya no es posible torcer, eso es inevitable. Pero el imperialismo de esta gente, ellos son, digamos, la cara real del imperialismo, no lo acepta y va a seguir boicoteando como sea a Venezuela, va a seguir sancionando también a Rusia, que no le hace ni cosquillas ya las sanciones ni a Rusia, ni a China, ni a Irán tampoco, pero a Venezuela sí, le afecta y mucho. A Cuba, ni hablar, los cubanos están resistiendo hace 60 años y siguen resistiendo.
Nicaragua, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los alimentos, tanto no le afecta porque está en manos de los campesinos, lo cual sería genial que pase acá en Argentina también, para estos oligopolios de alimentos, que lo de Vicentín hubiese sido estratégico para nosotros realmente, ¿no? Para esto, si no tenemos siempre a los mismos formadores de precios generando inflación cuando quieren y extorsionando a los gobiernos cuando quieren. Bueno, y con respecto a lo de Alberto, sí, bueno, obviamente uno se enoja porque, por supuesto que yo lo voté, por supuesto que apuesto a este gobierno, pues bueno, está Cristina ahí adentro también, es más que un detalle más que importante. Y está bien, se le dice mucho y se habla mucho de la tibieza de Alberto Fernández. Yo quizá es cierto que, bueno, tenemos a esta gente, la que estamos hablando en contra, tenemos a BlackRock, tenemos a los dólares, que el Estado realmente no va a poder acá en Argentina regular el precio del dólar. El dólar lo tenemos en el paralelo y los dueños de los dólares en Argentina son los bancos privados, más otra gran parte de la torta que se fue al exterior, ya sabemos, con la fuga de capitales, etc. O sea, tenemos una bomba que tenemos un cierto sector que la puede activar o no, pero siempre nos está, por supuesto, amenazando con que si haces esto, pasa esto, y vas a ser una Venezuela. Y acá no lo podríamos resistir claramente eso. Quizás mi máxima crítica es en este tipo de formas, porque no es necesario hacer esa carta a Macron, no fue necesario decir ahora Vicentín sí y ahora Vicentín no. Eso demuestra una debilidad política muy grande, de alguien muy inteligente como Alberto. Yo me extrañó muchísimo a mí lo de Vicentín. A mí también. No sé qué pasará a futuro, realmente sería una apuesta gigantesca. Yo cuando me enteré me puse muy contento porque dije, ahora sí estoy viendo por a dónde vamos. Y el retroceso por un juez de primera instancia, la verdad que no, me es muy difícil de digerir lo que pasó con Vicentín. Y digamos, es como esa disyuntiva que tengo, ¿viste? Apuesto al gobierno, lo apoyo, por supuesto que voy a seguir apoyando, pero es como que a veces los errores me gusta decirlos porque si no es como que al final nosotros que somos los que estamos ahí bancando durante años, pasándola tan mal durante el gobierno de Macri, acá no sabés lo que fue en mi provincia en Chubut, y sigue siendo, te diría, o sea, terrible la cantidad de manifestaciones, muertos de frío en la ruta, estuvimos todos, o sea, y que ahora veamos este tipo de decisiones políticas es como que cierta desesperanza que a la vez la tenemos que entender y a la vez no podemos criticar porque si no viene Macri. O sea que por un lado tenés a los macristas que van a seguir ahí votando todo lo que huele a Pero es derecha. verdad eso, que si uno critica, vuelve Macri. Es que, viste que en el aire es esa sensación de que, a ver, criticar constructivamente yo creo que marca también ciertos límites, porque si no es como que al final es lo mismo que gobierne uno y otro, porque si al final vamos a siempre a ceder a los intereses de la oligarquía argentina, estamos en la misma. Pero es como que hay que tener cuidado hasta dónde a la vez, porque uno también es generador de opinión. Si vos tenés una red social y te siguen, vos tenés una red social importante en YouTube, 70.000 personas, y empezás a matarlo a Alberto Fernández, va a haber un montón de gente que vas a empezar que gracias a lo que vos decís, va a empezar a decir, bueno, yo a este no lo vuelvo a votar. Y si acá 3 años la fórmula vuelve a ser la misma y enfrente tenemos, no sé, un Milei con Vidal, con Bullrich, y miren, muchachos, no podemos permitir que esa gente gobierne este país. Qué escenario de mierda que me pones, la puta que te parió. Es terrible. A ver, vamos a profundizar acá. Diosdado Cabello, una figura importantísima de la Revolución Bolivariana, se ha expresado con palabras para Alberto Fernández como tibio, como, no sé si le llegó a decir traidor, pero sí seguro que le dijo de tibio para frío, una cosa así fue la expresión. Sí. No te metas con Venezuela, le dijo cobarde por mandar. Ah, bueno, que acá me quería meter. A mí me sorprendió muchísimo que una persona como Eduardo Valdés, él es diputado por la ciudad de Buenos Aires, acá en la República Argentina, una persona que es muy amiga de Alberto Fernández y una persona que es muy amiga a su vez de Cristina Kirchner, que funcionó también un poco del enlace para recomponer la relación y que se termine formando este frente de todos. Y a mí me sorprendió mucho el tuit que hizo, no sé si lo viste, respondiéndole las críticas que Diosdado le hace a Alberto, Diosdado en su programa con el Mazo Dando, que de vez en cuando pasa un tema nuestro, así que ahí le mandamos un abrazo de Diosdado. Diosdado en su programa hace las críticas a Alberto Fernández, y
y Alberto no las responde, pero sí las responde un amigo personal de Alberto, que le puso como una rima: Diosdado, con la comida de los venezolanos jugaste y después no te votaron, una cosa así, era que, no sé si lo viste, a mí me sorprendió, pero muchísimo. Mirá, yo tengo sentimientos encontrados, porque yo tengo la mitad de mi corazón en Argentina y la mitad de mi corazón en Venezuela, ¿sí? Y yo creo mucho en el proyecto de Patria Grande. Realmente siento que es hasta una tarea de vida tratar de ayudar con mi grano de arena en todo esto, porque realmente mis convicciones van por ahí. Yo realmente creo que si no nos unimos en Latinoamérica no va a ser posible ningún tipo de soberanía ni ningún sueño de nada. Yo creo que eso. Con respecto a lo de Diosdado, mira, yo tuve la oportunidad de hablar más de una vez con él, porque he ido varias veces al programa, y quiero aclarar a la gente que está mirando que yo soy peronista, que me siento chavista también, pero que cuando yo hice el trabajo por convicción de ir a mostrar lo que pasa en Venezuela, yo siempre hago turismo cuando estoy allá. Es la realidad que voy de turista. No sé, porque muchos te dicen, no, a vos te pagaron para hacer esto o lo otro. No, mira, la cámara está muy clara, es un celular peor que el que tengo ahora, sin micrófono siguiera, ahora tengo un micrófono corbatero. Están muy claras las imágenes. Te compraste un celular nuevo con todo lo que te pagaron los chavistas. Imagínate, ya es, digamos, eso es ridículo, pero claramente son convicciones. El que quiera creer lo quiere, lo cree, el que no quiera no. De hecho, cada ladrón juzga por su condición. Hay gente que no puede creer que haya gente con convicciones. Eso está clarísimo. Acá del Está otro lado hay gente clarísimo. que dice que esta tela verde me la mandó George Soros. ¿Te parece? Bueno, ¿qué querés que te diga? Mira, cada cosa he escuchado. A mí hasta me han dicho que cuando estaba filmando los videos de que yo era venezolano, pero había aprendido el acento argentino. Vos fijate las Ah, barbaridades la que he mierda. escuchado. Bueno, pero esto que vos me estás diciendo, mira, sí, lo escuché a Diosdado decir eso. La verdad que yo tengo una muy buena opinión de él porque, de hecho, él me invitó al Foro de San Pablo y tuve la oportunidad de documentar un encuentro maravilloso que espero tengas la oportunidad de ir algún día. La verdad que es maravilloso. Y ¿El foro de yo San Pablo también, en la conspiración comunista para dominar el mundo? sí, terrible, una conspiración comunista para... No, es increíble. Por eso uno ve tal grado de injusticia que sinceramente son dos opciones. O haces la vista gorda o te involucras. Porque la verdad es que es demasiado la injusticia que se está haciendo contra este país. Y bueno, lo que vos me decías de eso, mira, las declaraciones del amigo Alberto, la verdad, muy desafortunada. Por un lado, porque yo insisto, Diosdado Cabello me ha dado muestras de una gran humildad y compromiso con un proyecto importantísimo a nivel latinoamericano. A nosotros Venezuela nos ayudó mucho y no nos podemos olvidar de eso. No nos podemos olvidar porque nosotros salimos de la crisis gracias a los dólares venezolanos, porque a nosotros nadie nos prestaba y yo creo que hay que ser agradecido. Decir eso de la comida me parece un tanto... Y bueno, mira, para resumir, pues no me quiero mucho por las ramas. Yo tuve la oportunidad de integrar un Zoom donde estaba Diosdado en el Zoom, estaban varios y yo escuché nada más, por suerte no practiqué, pero tuve la suerte de ser invitado por la embajada acá en Venezuela. Y Diosdado en ese Zoom fue muy claro, porque había muchos críticos. Estaba Tilio Borón, había Pérez Esquivel, había muchos personajes importantes. Diosdado dijo, miren, yo comprendo las broncas, etcétera, pero lograr unidad es algo muy difícil y que hay que valorar. Básicamente hay que leer entre líneas. Y él dijo, apoyen, porque no es fácil lograr la unidad. Pero bueno, que el tipo un día esté en su programa y diga, che, paren un poco, ¿no? O sea, Mira, es normal. El propio Diosdado le dijo a los argentinos que se sienten comprometidos con la causa de Venezuela, apoyen al gobierno de Alberto Fernández. No lo dijo de esa forma, pero Ah, lo dijo. Vos viste lo que es la política. La grabación tiene que estar en bueno, si YouTube. dijo apoyen la unidad, básicamente es el frente de todos. Sí, dijo, no es fácil lograr la unidad y cuando se logra, y mirá que había gente grosa ahí en ese Zoom pues, y que estaba enojada, y que estaba enojada con lo que estaba pasando en Argentina, y fue Diosdado Cabello el que dijo eso. Entonces habla de la grandeza de este líder venezolano. Para mí muy desafortunadas las palabras. A ver, yo lo apoyo a Alberto. Si vos decís Vicentín sí y luego decís Vicentín no, eso es tibieza, ¿sí? Es claro. Ahora, no quiere decir que yo te deje de apoyar.
yo te voy a seguir apoyando y quiero que te equivoques lo menos posible. Yo apoyo este proyecto. Ahora, si yo digo que eso es tibieza, me parece que es tibieza. Entonces, básicamente dijo eso Diosdado, y sabemos también que, a ver, que Venezuela está siendo agredida de una manera impresionante, que nos ayudó, y ahora nosotros, como votamos a Macri y tenemos el país destruido, prácticamente negamos a Venezuela, que es una realidad, ¿no? Las palabras del canciller han sido muy desafortunadas todo el tiempo. Seguimos formando parte del Grupo de Lima. Comprendo que hay estrategias políticas en el medio. Déjame aclararle a la gente que está del otro lado que el Frente de Todos es una coalición donde el kirchnerismo o el peronismo kirchnerista es solo una parte y que en los lugares claves y fundamentalmente lo que tiene que ver con política internacional, el presidente es Alberto Fernández, que no fue parte desde el 2008 hasta 2015. Un tipo en diputados como Sergio Massa, que vive hablando peste de Venezuela, que no fue parte también de más o menos la misma fecha, porque lo reemplaza Alberto y también se va. ¿Qué tema con los jefes de gabinete, che? Y nuestro canciller es Felipe Solá, que se fue sin escala, pasó del peronismo al macrismo en esa época. No tenemos que olvidar que hicieron Unión Pro con Macri, con De Narváez y Felipe Solá. Entonces, toda esta gente que hostiga a Venezuela desde nuestro gobierno no es gente del entorno de Cristina, ni fue parte de nuestro entorno. Son los aliados de la coalición, que bueno, en todo caso lo que tenemos que preguntar es si son aliados o se quedaron con todo. Sí, es todo un tema. Y bueno, y vos fijate la reacción que yo, por lo menos por Twitter, felicité, mostrando convicciones a Alicia Castro, ¿no? En su momento, que está Claro. también tan comprometida y que a mí me gustó las palabras que dijo ella. Obviamente no se refiere a parte del Frente de Todos, pero sí a otra parte. Cuando ella dice que hay gente en este gobierno que realmente no comprende y no tiene idea del proceso que se está jugando allá en Venezuela. Y además de los intereses geopolíticos que se están jugando, están en las grandes ligas mundiales, enfrentando al poder real, a la Reserva Federal, a los grandes banqueros internacionales. O sea, eso se está jugando en Venezuela, la energía del mundo se está jugando en Venezuela, y las palabras de Felipe Solá fueron muy desafortunadas. A mí me cayó muy mal, allá cayó muy mal. La gente estaba muy enojada. Y yo creo que hasta es comprensible que Diosdado en su momento haya dicho lo que dijo. Escuchame, todos nos pegan a nosotros. O sea, es una cosa que ya Pero que... además, a ver, BTV apoyó con mucho entusiasmo la campaña del Frente de Todos de Alberto Fernández. Telesur, cuando nosotros nos reprimían, no lo pasaba a Clarín, TN, Canal, lo pasaban en Telesur. El mundo se enteraba que Macri nos reprimía, nos ajustaba y nos entregaba el fondo gracias a los compañeros de Venezuela. Entonces, si vos no tenés, por el motivo que sea, posibilidad de ser agradecido, cállate la boca. Porque si no, también caemos en una situación absolutamente hipócrita, que algunos dicen, no, porque condenamos el bloqueo a Venezuela, pero también estamos muy atentos por los derechos humanos. Pa, pa, pa. Dale, ¿cuántas veces habló Felipe Solá sobre Colombia y la gente que asesinan todos los días? ¿Cuántas veces denunciamos públicamente la barbaridad que pasa en Chile? Entonces, por escenas de un conflicto dramático del que estábamos conversando hace un rato en Venezuela, hace, no sé, 5 años, 4 años, 2 años, hay que hablar, porque no, los derechos humanos, y Argentina, que es un país comprometido con los derechos humanos, y de Chile, que mataron un malabarista hace 2 semanas. ¿Dónde está la Cancillería diciendo a Piñera que es un dictador? Entonces, Totalmente. no caigamos en ese juego, si no, cerremos el culo, no hablemos de nadie, no critiquemos a nadie y está todo bien. ¿Sí? Pero si te vas a meter en la política venezolana y te vas a callar de Colombia, te vas a callar de Perú, te vas a callar de Chile, eh, es una tomada de pelo en algún punto. Sí, 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 es muy difícil de digerir. Yo entiendo del pragmatismo político, de la política real, el príncipe de Maquiavelo sigue siempre muy vigente en la política mundial de todos los países, por supuesto, es pragmatismo puro, pero hay un límite y yo creo que a través de las formas uno puede sortear ciertas incomodidades que tiene el tema Venezuela, que es el gran enemigo del poder real a nivel mundial. Y no nombro a Rusia y a China porque la realidad es que son superpotencias, ¿sí? Y es otro cantar eso. Pero vos fijate también lo que me estás hablando de Chile, cuando a Venezuela el famoso informe de Michelle Bachelet hecho por la oposición venezolana con barbaridades, decía
Y mientras tanto, de repente en Chile salta un estallido social impresionante, impresionante. Y ella no decía nada. O sea, el doble estándar, la doble vara es tan evidente y el miedo que tienen muchos al hablar, porque claro, cada vez que habla alguien que tiene ciertas funciones en el gobierno de X país, hay repercusiones. No es lo mismo que hablemos nosotros a que hable un canciller o que hable, bueno, entonces, pero evidentemente no ha sido bien manejado, es una realidad, a ver, hay que aceptarlo. Ahora, si no, yo le digo todo que sí, que está todo bien, y no está todo bien. No, no, claramente, claramente, y además que digo, yo creo que nos cuesta dimensionar que acá, al margen de lo que transcurre en la política grande o la política a nivel ejecutivo, acá lo que está en juego es la hermandad de dos pueblos que están obligados a ser hermanos, que históricamente hablamos del pacto de Guayaquil. Bueno, lo que han sellado a fuego Bolívar y San Martín, no lo podemos romper nosotros porque nuestro canciller es Felipe Solá. ¿Quién es para la historia de Latinoamérica Felipe Solá como para meterse con el vínculo forjado por San Martín y Bolívar y por los vínculos forjados por nuestros pueblos, ¿no? Entonces muchas veces perdemos de vista esto. Eh, y logra muchas veces romper confianzas, amistades, hermandades. Por eso yo, acá en este espacio, y hemos puesto este espacio donde en realidad este canal es para mi música, donde yo subo mis videoclips, alguna entrevista, pero porque veíamos que era totalmente necesario mostrar cosas que no estaban mostrando en ningún lado. El otro día mostrábamos cómo hubo transferencia de tecnología entre Chávez y Cristina con los decodificadores de la televisión digital abierta, las ayudas que Venezuela le ha dado a Argentina en un momento donde nosotros estábamos destrozados y Chávez estaba recogiendo el fruto de su buena gestión y de su gestión patriótica y nos dieron una mano tremenda. Y no pueden tirar por la borda todo eso por una cuestión política. Por eso acá te pido que te la juegues. Este tipo de declaraciones tan deplorables en contra de Venezuela o de mínima cobardes con Venezuela, ¿responden a que no se vaya Sergio Massa del frente? ¿Responden a caerle bien a nuestros acreedores de toda la deuda que nos dejó Mauricio Macri? ¿Responden a lo que realmente piensan los que dicen estas cosas? ¿Qué pensás vos? Yo creo que responden a todo eso. Bueno, pero A entonces, todo. no solo para caerle simpático a BlackRock, no solo para que no se vaya Sergio Massa, sino, por ejemplo, Alberto Fernández piensa realmente que Venezuela es un Estado autoritario. Yo creo que no, que Alberto Fernández no sé si está tan interiorizado de lo que realmente pasa en Venezuela, porque ya lo que me estás diciendo, no lo escribió Alberto, pero el amigo me dijiste del tema del tweet, que yo no lo había leído, Sí. es desconocer lo que te dije apenas empezamos a hablar. ¿Cómo vas a hablar de Venezuela si no contextualizás lo que está pasando? O sea, ¿cómo no contextualizás que es un país absolutamente agredido, bloqueado? Que Alberto igual ha dicho eso, que no cree en los bloqueos, que hay que sacarle los bloqueos a la ley, que estuvo muy bien, por cierto, en hacerlo, pero a la vez ese tweet que no fue Alberto, fue el amigo, hablando de la comida. O sea, es un golpe muy Recordemos bajo. esto, recordemos esto. Diosdado en plena campaña hizo un chiste, Sí, una broma, que horror. dijo, eh, al que no va a votar, que la mujer no le cocine ese día y que no coma. El que no y después repitió, el que no vota no come, como un chiste doméstico. Sí. Y eso lo pusieron en la tapa de todos los diarios, Infobae a la cabeza, diciendo, Diosdado, el que no vota no come, como si fuera una medida de política pública del que no va a votar, no sé, le iban a sacar el carnet o le iban a prohibir consumir alimentos. Y con todo esto de que se comen a los gatos y de que todo lo que estábamos hablando antes, en el imaginario colectivo se despierta una sensación. Ahora, que un tipo tan inteligente, un compañerazo como Eduardo Valdés, que yo lo respeto, lo quiero y lo admiro, se prenda de esta barbaridad que dice Infobae, a mí me dejó helado. Sí, sí, y además fíjate una cosa que no me quiero olvidar. Mirá si Venezuela a nosotros nos pegaría de esa manera con este tipo de golpes bajos con el manejo del COVID. Que no fue malo porque el país estaba destrozado, pero tenemos más de 2 millones de infectados. Venezuela tiene 1.000 y pico de muertes nada más. Está muy bien manejado el coronavirus en Venezuela por la enorme organización social territorial que tienen. Empezando con el tema del carnet de la patria que te decía, imagínate, más de 20 millones carnetizados. Van a internet, ¿tiene síntomas? Sí, no, y te van a tu casa a atender.
Otra cosa, esto de la crisis por causa de los bloqueos, que primero fue acaparamiento de comida, la comida en esa época que fue complicado en Venezuela, había acaparamiento de comida, la vendían, revendida por el mercado negro, a su vez tenían el ataque de la página de la corporación Dollar Today, donde le marcaba el precio del dólar respecto al bolívar, a su vez tenías un montón de componentes, luego de la muerte de Chávez, La y fueron... comida estaba, pero no Claro, circulaba. totalmente, y te la vendían por bachaqueada, le dicen allá, a través del mercado negro, a un sobreprecio del 1000%, y la gente estaba desesperada en ese sentido. Por supuesto, con los medicamentos hicieron lo mismo, y hay empresas que se fueron por el tema de las sanciones, ¿no? Que Estados Unidos se van de Venezuela. O sea, estamos hablando de una agresión sin precedentes a un país, y sin embargo, el coronavirus lo han manejado muy bien por la gran organización, porque a ellos, que ya es 100% producción nacional, los productos CLAB de estos comités locales de abastecimiento y producción, que son cajas de alimentos y productos esenciales, que le llegan a cada familia venezolana a su casa. Entonces, aceite, etcétera. O sea, no tenés que salir a comprar encima. Entonces, tenés viviendas sociales, caja de alimentos, no pagas luz, no pagas gas, no pagas internet, no pagas metro. Escúchame, evidentemente paliás mucho el tema de esto. Acá en Argentina estamos mucho peor con respecto al manejo de la pandemia. Mucho peor. Venezuela es uno de los países que mejor la ha manejado. Imagínate si el gobierno venezolano saldría a achacarnos eso a nosotros. Un golpe bajo sería. ¿Entendés? Y no lo están haciendo. Entonces, es complicado, como te digo, digerir este tipo de cosas. Bueno, Diego, para cerrar, y acá también nos vamos a meter en una zona profunda, Perón decía que no hay que sacrificar a la generación actual por la generación futura y que no hay que hipotecar a la generación futura por la actual. Es decir, si tus medidas de política o política económica actuales son muy buenas para la gente, pero te van a generar una crisis grande para el futuro, no es bueno. Y si vos vas a hacer que tu gente ahora se cague de hambre, la pase mal, tenga malos salarios, para la generación futura esté bien, tampoco es bueno. No tenés que sacrificar ni a la actual ni a la futura. Y yo conversando con muchos compañeros que entienden perfectamente lo que es el bloqueo, lo que es esta guerra que se está librando, ellos comprenden esto, pero te plantean que desde una visión del peronismo, cuando ocurre esto, que te hacen un jaque como el que estamos viendo a Venezuela, como un bloqueo, lo que hay que hacer es aceptar la derrota, irse al mazo y intentar disputar de vuelta, y te ponen ejemplos como el de Argentina, ¿no? O sea, Cristina, perdimos contra Macri, nos replegamos y volvimos. Te ponen el ejemplo de Evo, le hicieron un golpe de Estado, se replegaron, se organizaron y volvieron. Yo no coincido con esta apreciación, aunque entiendo que es muy sensata, no es una estupidez, sino que digo, están en todo su derecho de decir, a ver, si a vos te robaron la capacidad de garantizar ciertas cosas, que se plantee que lo mejor es replegarse para volver con más fuerza, no lo comparto, pero comprendo la idea. Ahora, a mí me parece que falta traer a la discusión, por eso te agradezco y creo que ha sido lo más valioso de este encuentro, esto que vos estás diciendo. La diferencia de Venezuela con Argentina, con Bolivia y con el resto de nuestros países es que es la reserva energética más importante del mundo. Y si acá en la Argentina replegarse nos llevó, por ejemplo, a endeudarnos a 100 años, a tener que armar este frente con todas las cosas que tiene, ¿qué significaría para Venezuela replegarse sabiendo que vos le estás dando la reserva petrolífera más grande de la historia mundial al enemigo? Mira, Daniel, dame un tiempo para explayarme, porque está buenísima la Sí. pregunta, la verdad. Mira, con todo el máximo respeto a los compañeros que dicen eso, por supuesto, porque escucho todas las opiniones, todas las tesituras, es un error grave de lectura política y de geopolítica de lo que realmente está sucediendo en Latinoamérica y en el mundo en este momento. Vos lo dijiste hace un rato, el Papa dijo que hay una tercera guerra mundial en cuotas, ¿sí? La guerra es por la energía, ¿sí? Vos imaginate si la máxima reserva de petróleo del mundo cae en manos de estas élites que nos vienen destruyendo los pueblos, no solo en Latinoamérica. No hay forma de que Venezuela pueda dar vuelta atrás a esto. Primero porque el pueblo ha votado. A ver, ¿dar vuelta a qué sería? ¿Desconocer el voto del pueblo?
El pueblo viene votando durante 23 años consecutivamente. Te Y ponen con el un, ejemplo de Perón votado por el pueblo, pero entendiéndose en el 55, absolutamente rodeado, para evitar una confrontación como la que está llevando adelante Venezuela, decide exiliarse. Bueno, y analizar las consecuencias que tuvo ese exilio y todo lo que después ocurrió. Bueno, la diferencia también hay con Perón sería que los militares chavistas están todos unidos, ¿eh? Los Claro. milicianos, los militares y el gran pueblo también que apoya. Y además hay otra cosa que yo me cuesta ese porque la comunicación, yo siempre digo lo mismo, lo más importante en la política, tu trabajo es grandioso, arte, comunicación, hay que encontrar otras maneras de comunicar. Cualquiera que vaya a Caracas va a ver una vida normal, ¿se entiende lo que estoy diciendo? La clase media y alta vive como vive la clase media y alta argentina. O sea, y la clase pobre venezolana está más amparada que otras clases pobres de Latinoamérica. Si el chavismo tendría que dar vuelta atrás, yo creo que tendrían que dar vuelta atrás todos los gobiernos de Latinoamérica. ¿Se entiende lo que digo? Y segundo, si te lo llevo a un contexto bélico, si Perdón, Venezuela... perdón, perdón que te vuelva a interrumpir. Vale. Eh, esta idea de que se está hipotecando a esta generación por el futuro, entonces es absolutamente falaz. La clase media venezolana y los pobres venezolanos están más amparados que con la Argentina post-Macri. Es importantísimo lo que está diciendo. Pero eso yo lo decía ya también en entrevistas de acá. Escúchame, hay muchísimas viviendas sociales. ¿Cuántas viviendas sociales hay en Argentina? Empezando por la cuestión de la vivienda, empezando porque le llegan cajas de alimentos a la casa, empezando porque casi todo es gratis y vos me decís, bueno, pero está bloqueado y la calidad no es la misma. Está bien, no es la misma que la época de Chávez donde nadaban en la abundancia, pero la estructura estatal se fue conformando durante... Es un proceso que ya lleva más de 20 años. ¿Cómo me gustaría que acá en Argentina haya un proceso que dure más de 20 años? Me encantaría realmente. Es fundamental. Nosotros necesitamos 50 años de un proceso ininterrumpido para que algo realmente digas, bueno, al fin somos soberanos e independientes, porque si no nos quedamos con 1810, con esa independencia política de España, pero la dependencia económica que tenemos todavía es absoluta, etcétera, etcétera, y la oligarquía acá es una fuerza enorme. En Venezuela, si llegaran a entrar, se arma una guerra civil, literalmente. ¿Vos te pensás que el chavismo va a permitir que le quiten los derechos que Chávez y que Maduro les dio? De ninguna manera. Esto, si uno lee El arte de la guerra, que está muy bueno el libro, cuando vos a tus soldados le haces entender que no hay vuelta atrás, van a luchar con más fuerza. ¿Sí? Y acá no hay ventanas de escapatoria. Recordemos cuando la oposición venezolana ganó la asamblea. Una de las primeras medidas era privatizar Misión Vivienda. Lo primero que hicieron los tipos era querer privatizar las viviendas sociales de la gente. Vos imaginate si vos le sacás la vivienda a la gente, lo que va a pasar. O sea, una locura, no hay vuelta atrás. Y eso el imperialismo no lo entiende. ¿Y sabés qué? Yo creo que Venezuela, y no falta mucho para realmente empiece a verse los cambios, porque Estados Unidos necesita petróleo, el mundo necesita petróleo. Maduro llamó hace poquito en conferencia de prensa invitando a capitales norteamericanos a que vengan a invertir en la faja petrolífera del Orinoco. Recordemos que también el sistema financiero venezolano es casi todo digital, uno paga los impuestos con mensaje de texto, el tema de la moneda virtual está corriendo cada vez más, del petro famoso en Venezuela. Cuando se haga transable a nivel mundial, que falta todavía, va a poder sortear el sistema financiero SWIFT y el sistema financiero mundial. Imagínate si Venezuela el día de mañana dice, bueno, ¿quieren acceder a mis reservas? Me pagan en petros venezolanos. Es lo mismo que hizo Estados Unidos con Arabia Saudita con el dólar. ¿Ustedes quieren comprar petróleo? Con dólares. Y ahí el dólar se empezó a imponer. Bueno, imagínate si estas élites tienen la gran reserva energética venezolana y te dicen, ¿sabes qué? Me la compran en dólares. Y si quieren ir a Medio Oriente con la saudí, también me la compran en dólares. Y le corto el chorro al que yo quiera. O sea, chorro digo por si hay venezolanos viendo chorros, ¿no? de la canilla. No hay forma, no hay forma. Además, hay que ver también, y creo que es hasta discutido, porque si es el ejemplo de Perón, uno hasta puede llegar a discutir, y ahí ya que por ahí no quiero pecar de que me falte información, pero a ver, si Evita estaba viva, no sé si Perón se iba de la Argentina. O No, y es que sea, al margen de eso, muchos años después, Perón dijo, me equivoqué, debería haber ah, fusilado a la cabeza de los traidores y evitarle esta tragedia a la patria del exilio, los bueno, fusilamientos y todo lo que vino después. Este,
me pareció absolutamente contundente tu respuesta. Diego, nosotros desde este espacio aseveramos que este año 2021 va a ser el año de Venezuela y va a ser también el comienzo de una etapa diferente en Venezuela, donde, por un lado, todo esto que estamos hablando, de todas estas onceras que estás desmintiendo, empiezan a perder efecto, porque se empieza a notar también, porque Venezuela aprovechó toda esta crisis terrible, primero para empezar a diversificarse, aunque sea empezar un inicio, ¿no? De no solamente dedicarse al petróleo, sino también de empezar a darle bola a la comida, a producir sus propios alimentos. Obligaron a Venezuela a buscar un camino de autosustentabilidad, por un lado. Después, quiero escuchar tu opinión sobre la ley antibloqueo, pero al margen de puntualmente sobre la ley antibloqueo, lo que implica, esto que mencionaste recién, de que van a empezar a venir inversiones desde el exterior a Venezuela absolutamente amparadas y protegidas bajo secreto, secreto estatal, protegiendo a estos inversores para que no sean sancionados por Estados Unidos. Y por otro lado, la digitalización del dinero y del comercio en Venezuela. Son todos un montón de factores que, a mi humilde entender, marcan un punto de inflexión donde costó mucho trabajo, naturalmente, atravesar esta etapa tan jodida, pero obligaron a Venezuela a sentar las bases de una potencia que va a tener su propia criptomoneda, que tiene todo su sistema mucho más digitalizado que el resto, que es la reserva más importante energética en el mundo de movida, y empieza a dejar de depender de otros países, por ejemplo, para comer. ¿Coincidís conmigo en que el 2021 va a ser el punto de inflexión del despegue venezolano? Sí, 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 yo creo que se empieza a escuchar, viste, otras cosas. Por un lado, Estados Unidos a Guaidó dice que lo sigue reconociendo. Yo creo que Guaidó ya está, ya fue, la Unión Europea prácticamente ya no lo reconoce. Eso ya perdió fuerza. Pero para que se entienda, Venezuela, entre los bloqueos, los robos de activos, el robo del oro, lo que dejó de percibir en ingresos petroleros por todo este daño que le han hecho al país, dejó de percibir más de 120 mil millones de dólares. ¿Qué se hubiese hecho en Venezuela con eso? Por ejemplo, lo decía Pascualina Curcio, una economista muy importante de allá, ella decía que se puede tener un sistema de salud de primer nivel gratis para todos los venezolanos durante 40 años, por ejemplo, o más. Por darte un ejemplo. Entonces, la realidad es que eh, la verdad también es lo que yo quiero, ¿no? Que le vaya bien y que mejore esto. Yo creo que va a tardar unos años más, pero que el hecho de la producción, Venezuela tiene que producir. Hay grupos de Telegram, por ejemplo, allá, que ya directamente están comercializando en dólares físicos distintos servicios que ofrece la gente. Hay mucha gente que se volvió a retransformar y vuelve a ser distinto, no sé, hasta hacer billeteras de cuero, por decirte algo, y tiene su emprendimiento de eso, etcétera. O sea, hay que darle valor agregado a las cosas. Es que, Cuando sí, digo, hago un paréntesis, a eso me refiero con el gran despegue. claro. Despliegue de, a ver, en Argentina el empleo se produce en el 70 y pico por ciento por las pymes, por la pequeña y mediana empresa. Justo esto que vos estás mencionando. Cuando me refiero al despegue es a esto, a que Venezuela vuelve a ser un país donde se pueden hacer negocios, donde se puede generar empleo, donde se puede generar reactivación. Yo estoy convencido que eso ya está ocurriendo. Sí, 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 está ocurriendo. Obviamente lleva tiempo, ¿no? Porque cuando Maduro anunció lo del petro, que fue hace unos cuantos años, yo estaba allá también cuando lo anunció. Sí, estaba allá. Y claro, la gente pensaba que de un día para el otro ya está, se solucionó, tenemos una moneda. Todo lleva su proceso, todo lleva su tiempo. Insisto, el Estado venezolano está amparando a los que menos tienen y viene de ahí el tema. La clase media tiene sus panaderías, está repleto de panaderías, la gente va a compra con normalidad. Los centros comerciales, que son muchos y muy grandes, muy lindos centros comerciales, hay en Caracas, por ejemplo, están repletos. Cuando hay Black Friday, se llena de gente para comprar, hay ofertas, en Navidad y en Año Nuevo estallan los shopping de gente. O sea, si yo me quedo con esa Venezuela, es un país normal. El problema es que los más pobres vivían mucho mejor antes también. ¿Se entiende? Mucho mejor. Y tenían acceso a muchas más cosas. Y la clase media esta que va a los centros comerciales vivía mucho mejor también. Hay un problema de baja adquisición, de poder adquisitivo, que en otros países está naturalizado que ganen poco y que haya pobreza y que estén mal.
Pero en Venezuela, en los años hasta la muerte de Chávez, no, ya no era natural eso, ¿se entiende? Además, la cantidad de universidades que abrieron, más de 60 universidades, todo el mundo, vos vas a cualquier barrio y tenés ingenieros, abogados. Por eso te digo, hay que ver y hay que comparar clase social con clase social para saber realmente qué tan mal está, porque el Estado está muy presente al margen de las sanciones, los bloqueos y los robos que está sufriendo, ¿sí? Entonces, sí, yo concuerdo con vos, que fue un proceso y ahora en el 2021 se va a ver más. Irán está invirtiendo en Venezuela, hay muchos supermercados iraníes que están invirtiendo ahí, por algo lo hacen también. Lo que hablas de la ley antibloqueo, también va a dar efecto porque justamente ese secreto que es necesario para que el imperialismo no sepa bien a quién sancionar para hacer negocios con Venezuela, eso es importante. Se están abriendo cuentas en dólares también en Venezuela. Se ha repatriado más de 6.000 millones de dólares porque Estados Unidos fue por todas las cuentas del Estado venezolano, pero también parece que va a ir por las privadas. Entonces hay gente que tiene miedo de tener su platita afuera y la está repatriando. Por eso el Estado venezolano no está Y el poniendo un Estado dólar va a ahora. proteger las cuentas Sí, que vuelvan a su claro. patria, digamos. Eso sí, tiene que ver con eso. La ley. Yo sé que hay gente que está enojada con eso, pero la revolución, vamos a ser pragmáticos, ¿no? Al corto plazo, al mediano plazo y al largo plazo. Al corto plazo hay que solucionar la crisis, por supuesto. Es difícil, pero hay que solucionarlo. Y esto tiene que ver con eso. Y a largo plazo, yo me imagino la faja petrolífera del Orinoco repleta de capitales mixtos, siempre el Estado el 60% y el resto inversiones de todo el mundo ahí y realmente entrando mucha plata nuevamente. Así que bueno, hay que ser amigo de Venezuela en las buenas y en las malas, no nada más cuando entran miles de millones de dólares de petróleo. Bueno, esto también para todos aquellos que hablan del socialismo, de la dictadura comunista, Venezuela saca una ley protegiendo las inversiones, las repatriaciones de capital, así que para aflojar un poco con la soncera, y algo más anticapitalista que el bloqueo que le imponen los Estados Unidos a Venezuela no existe. Más anticapitalista que eso no hay. Este, Totalmente. y ahí me parece que también, y de este espacio buscamos un poco contribuir en ese sentido, de que también las formas son importantes, y es que Venezuela tiene un discurso mucho más socialista o espantador de lo que es realmente, y Estados Unidos tiene un discurso mucho más capitalista de lo que es realmente. Ahora, me han llegado, no sé si te ha pasado, pero me han llegado unos cuantos mensajes privados en Twitter, en Instagram, mucha gente que viene también a participar acá, donde buscan abrirnos los ojos de, de que Nicolás Maduro es un traidor del chavismo. Son supuestos chavistas que se comunican con algunos comunicadores para contarnos, ¿no? De que Maduro es un traidor de la causa de Chávez, de que Venezuela es inviable. Y una cosa que a mí me causa mucha gracia, para correrme por izquierda a Venezuela. O sea, tenemos a Infobae, a toda la gilada hablando de la dictadura comunista, bla, bla, bla. Y ahora aparece un grupito de gente que nos viene a decir que Maduro viene a ser una especie de defensor acérrimo del capitalismo y del neoliberalismo y te vienen a plantear a Maduro como un neoliberal. A mí me genera mucha gracia. Y digo, para nosotros los peronistas estamos curados de eso. O sea, nosotros sabemos que cuando Del Caño y Macri nos insultan a la par, estamos pero perfectos. Bien. Ahora, me llama mucho, pero mucho la atención este nuevo emergente de esta especie de disidencia izquierdosa a Nicolás Maduro. Te quería preguntar tu opinión. Y si te ha pasado esto, de gente que te escribe para que hables mal de Maduro por izquierda. Mirá, lo que pasó en los últimos tiempos en Venezuela con respecto al Partido Comunista, que integra el gran polo patriótico, que es Chávez, fue el gran nexo unificador del todo político en Venezuela, de toda la izquierda política de Venezuela, lo integra el Partido Comunista y hay roces con el Partido Comunista, pero también la realidad es que el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de Chávez, Maduro, Diosdado, tiene la mayoría de los votos. O sea, el Partido Comunista tiene muy poca porcentaje de votos ahí. Y sea, bueno, no sé, si una estrategia electoral, es extraño lo que pasó. Recordemos también hasta Camila Vallejos hablando de que se violaban los derechos humanos en su momento, la chilena, que también pertenece allá, creo que al Partido Comunista, si no me equivoco, en Chile. Y es como que el Partido Comunista a nivel internacional se une en eso. Pero acá hay pragmatismo político puro en Maduro. Lo que le ha tocado sortear a este señor es una cosa
no sé, impresionante realmente. Cómo Venezuela se mantiene en pie es una cosa increíble. Entonces, sinceramente, habría que estar en los zapatos de un dirigente que tiene que afrontar eso, teniendo al ejército en un lado chavista, pero que tiene un factor de poder muy fuerte, teniendo al pueblo chavista, y teniendo a los milicianos también. O sea, son muchos factores de poder más los que te atacan de afuera, que para mantener unido eso, evidentemente, no tenés que ser, como le dicen, un tonto, ¿no? Que habla con pajaritos. Evidentemente, ganó ya 2 mandatos, ¿no? Ganó su segundo mandato hace un par de años por más del 60%. O sea, qué sé yo. Yo creo que habría que respetar un poco a la gente que realmente está dando la batalla y dime quién te critica y te diré quién eres, ¿no? Si Infobae, Clarín, la CNN, etcétera, te critica la oligarquía latinoamericana y la verdad que vas por el buen camino, entonces. Bueno, recordar también, ¿no? Nicolás Maduro, un chofer de bus, un chofer de colectivo, elegido nada más y nada menos que por Hugo Chávez para representar a Venezuela ante el mundo. Después fue muy claro, pueden buscar las imágenes de Chávez diciendo, me pasa algo, el líder de todo esto es el señor Nicolás Maduro Moro, y esa es la respuesta sencillita que le damos a cualquier persona que viene a aventurar alguna cosa, y esto íntimamente, personalmente, uno como peronista comprende perfectamente que siempre los dogmatismos ideológicos atentan contra el bienestar del pueblo, que el pueblo, para que la gente esté feliz, no lo vas a encontrar en ningún libro. Hay una cuestión teórica, ideológica y una cuestión práctica. Y Bueno, ahí sí. quería agregar algo, ya que hablamos de lo teórico. Lo muy chistoso de la gente que se la pasa hablando y los periodistas, ¿no? De comunismo, socialismo. Y pareciera, viste, que la culpa de de los males del mundo la tiene el socialismo cuando el mundo es 100% capitalista, viste. Es muy chistoso. O sea, los males del capitalismo tienen la culpa del socialismo. Pero si vos agarrás un libro de economía liberal, porque son todos liberales, o sea, ¿dónde hay un libro de economía socialista? El mismo libro te da las herramientas también para contestar este tipo de cosas, porque el mismo libro te habla de la importancia del Estado, del rol del Estado en una economía capitalista, como reguladora, para que no se formen oligopolios y monopolios. Por eso vos tenés gente por ahí como Milei que te habla del libre mercado, de la manera que él habla. En realidad, viste, Adam Smith ya lo refutaron hace unos cuantos siglos, y esa mano libre del mercado no existe, porque acá existe una disputa política de poder, y el más poderoso te va a imponer los precios, y va a querer gobernar el país, sea desde las sombras o un candidato propio. Acá hay un problema político. El y sistema quien lo financia económico, Milei también, ¿no? claro, exacto. Además, un país, digamos, no hay un solo sistema económico. Vivimos en un contexto capitalista, pero vos podés implementar medidas económicas para favorecer a un grupo, que es lo que quieren estos señores, o favorecer a la mayoría. De hecho, Correa hace poco, yo vi una entrevista, no es hace poco la entrevista, muy interesante, cuando le preguntaron sobre por qué ataca tanto a la oligarquía de su país, etcétera, etcétera. Y él le dice en un momento, mira, la verdad, ojalá que la oligarquía nuestra sea realmente capitalista, porque a nosotros entonces nos apoyarían porque los hicimos ganar mucho dinero, igual que acá el kirchnerismo a la oligarquía argentina. Dice, acá no es un problema de modelo económico, es un problema ideológico y es un problema de hegemonía, ¿no? Ellos no quieren que los de abajo surjan, no les gusta ver eso, eso es una realidad. Bueno, Diego, la verdad que ha sido un placer enorme. Me gustaría quedarme con esto último y sin ánimos de atacar ni ofender a nadie del otro lado, ¿no? Pero acá hacemos mucho hincapié en que los vectores de unidad de nuestros proyectos para ensamblar nuestros proyectos a nivel de Patria Grande, para profundizar las relaciones de hermandad entre nuestros pueblos y sobre todo para identificar quiénes son nuestros amigos y nuestros enemigos, no alcanzan las categorías europeas antiguas de la izquierda y la derecha, porque tenemos un montón de gente. A ver, hay gente que dice que Obama es de izquierda, hay gente que dice que Pedro Sánchez es de izquierda. Entonces digo, me parece que no sirve para identificar quiénes son tus amigos y quiénes no. Y sí me parece que hay otro tipo de categorías que son mucho más comprobables. Defensa de soberanía sí o defensa de soberanía no. Defensa de el sueldo de la clase trabajadora. ¿Seguís el modelo que te propone Washington, el que te propone el Fondo Monetario Internacional, o tenés un programa económico propio? Entonces, me parece a mí que hay muchos del otro lado que tienen esta idea de que Venezuela es una dictadura comunista, de que, bueno, Estados Unidos es malo, pero también
seguramente Maduro y Chávez están todo el día leyendo a ver qué hacía Stalin e imitan el estalinismo. Y la verdad que no, los vectores que movieron, y con todo respeto, los vectores que mueven a la revolución bolivariana son las ideas de Simón Bolívar, son las ideas del propio Hugo Chávez, hablando ahora de este nuevo chavismo. Y en todo caso, obviamente que hay referencias, y por supuesto que hay simbolismos, por supuesto que la izquierda es muy importante en Venezuela. Ahora, no porque acá estamos hablando de la supervivencia y la soberanía del pueblo venezolano, no cuán cerca o cuán lejos estás de un libro que se escribió en Alemania. ¿Queda claro esto? Porque es muy importante y la gente no le queda claro en la cabeza. Vos tenés que apoyar a Nicolás Maduro y tenés que apoyar a Venezuela porque es tu pueblo hermano, porque tenemos una historia de libertad e independencia común. No si te gusta Trotsky, Stalin o si leíste El Capital o no. No tiene nada que ver con eso. Sí, sí, y es muy interesante lo que planteas, que es así, pero es difícil de comunicar a veces en mensajes cortos, rápidos. Viste que la derecha comunica muy, muy bien, ¿no? Directo a la emoción, duranbarbismo puro, marketing, y los estadounidenses son lo mejor en eso. Pero hay que aprender, ¿eh? Hay que aprender un poquito del adversario, me parece. Y sabes que Putin, muy, muy interesante lo que decís, porque una vez le hicieron una entrevista a Putin y el periodista le dijo, creo que era un periodista británico, y le dice, ¿y Rusia va a ser socialista? Le dice, viste, siempre la intención es la misma. Y Putin, viste lo que es Putin, le dice, ¿en qué sentido? Le dice el socialista. Dice, ¿en qué sentido está? Ahora, si vos me hablás de beneficiar al pueblo, de que el pueblo esté amparado por el Estado, la salud, la educación, incentivar la inversión, lo que sea, sí, es un Estado social. Ahora, en el término de que el Estado se apropie de los medios de producción, de que se encargue absolutamente de todo, no, no es viable, no es posible eso en el siglo XXI. No, no. Así que no sé en qué sentido me lo pregunta usted, como diciéndole, ¿en serio me vas a poner con este tipo de conversaciones Claro. ya caducas, pero que siguen vigentes gracias, ¿no?, a los medios de comunicación y a los operadores? Diego, la verdad que ha sido un placer inmenso, la verdad que la pasé muy bien, creo que ha sido inmensamente entretenido y útil todo esto que hemos estado compartiendo. Estoy convencido que también los que están del otro lado están encantados. A suscribirte al canal de Diego y a vos, querido Diego, la verdad que ha sido un inmenso placer. Bueno, la verdad que el placer es todo mío, la verdad me encantó estar acá, me sentí muy a gusto, es muy bueno tu trabajo, te lo repito, espero que sigas creciendo como estás creciendo y bueno, cuando quieras, para lo que necesites y como dicen en Venezuela, estoy a la orden. Espectacular, hermano. Seguimos en la lucha. Hasta la próxima. Chao, chao.